En esta ocasión vamos a hablar sobre estrategias de búsqueda de literatura científica. Todo lo que nos sirva para actualizarnos como profesionales de la salud, que nos sirva para justificar la parte teórica de un trabajo de investigación, debemos de tener estrategias y técnicas para poder llegar a refinar nuestras búsquedas y obtener información más relevante. Después que se ha identificado un tema en particular, una pregunta de investigación, se debe revisar el estado actual del conocimiento sobre este tema. Eso se conoce como el estado del arte. Todo lo referente a los adelantos en un área en particular del conocimiento y un tema en particular, las lagunas de conocimiento también forman parte del estado del arte, lo que se sabe y lo que no se sabe del tema. Las perspectivas de cómo podría seguirse trabajando, por ejemplo, si hablamos de microbioma del asma, ¿verdad? ¿Cuáles son las interrogantes que ya han sido respondidas y aquellas que no? Todo eso va a ser el estado del arte. Y pues el hacer una evaluación, una búsqueda crítica de literatura, va a servir para justificar que el estudio que estamos planteando aún tiene vacíos de conocimiento. No se ha hecho todo lo que nosotros pensamos realizar. De manera que ese es un aspecto importante porque nos va a identificar aspectos relevantes para el proceso de investigación y por otro lado garantizar de que la investigación que estamos planteando no se ha hecho con anterioridad. Y si se hizo con anterioridad no respondió todas las preguntas que nosotros queremos responder y quizá requiramos en algún momento, vamos a requerir una actualización de ese tema. Veamos entonces que la formulación de una pregunta de investigación implica que haya información suficiente sobre el tema para asegurar que actualmente no hay una respuesta suficiente de ese tema. Garantizar que se tendrán en cuenta todos los aspectos relevantes en el proceso de la investigación, las estrategias de medición de las variables de respuesta, la forma en que se van a seleccionar los grupos, las variables que podrían incluirse para evitar que ocurran fenómenos de confusión durante el análisis de los datos. Y estas preguntas deben de tener dos características importantes. La primera característica es que sea sensible, es decir, que se detecte la mayoría de los títulos relevantes sobre el tema que se desea revisar. Eso es la sensibilidad con relación a la búsqueda que se está realizando sobre un tema en particular. Y esa pregunta de investigación también debería ser específica. Y esto significa que se excluyan las publicaciones no relevantes, de temas diferentes o con diseños que no se adapten a nuestra investigación, a nuestro juicio como investigadores. Entonces, el realizar una búsqueda de literatura apropiada nos va a ayudar para conocer los antecedentes relacionados con el tema de investigación. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se han usado para abordar ese tema? ¿Cuál es el estado del arte de ese tema? Y por tanto las brechas de información que requieren mayor estudio y en las cuales podríamos ubicar nuestra pregunta de investigación. Vamos a aprender también de la experiencia de otros, de sus aciertos, errores en cuanto a aspectos metodológicos. Cuando estamos leyendo la discusión de resultados de un estudio y el autor es lo suficientemente honesto como para decir: tenemos limitaciones en este estudio porque no recolectamos estas variables y posiblemente hay algunos sesgos en este estudio de este tipo. Todo eso nos debe servir para que nuestro estudio lo hagamos mejor. Ellos tuvieron esos problemas, nosotros al consultar esa literatura y estar conscientes de sus limitaciones, de sus debilidades, podemos mejorar nuestra investigación. También nos va a servir para analizar los resultados de la investigación que queremos plantear a la luz de los conocimientos anteriores, los conocimientos actuales, identificando fortalezas y debilidades de este nuevo estudio que queremos plantear, así como qué nos va a aportar este estudio. O sea, de todo lo que ya se conoce, cuál va a ser la utilidad práctica y clínica y relevante del estudio que estamos realizando. De forma general, tenemos que los pasos para una búsqueda eficiente
van a consistir en los siguientes. Seleccionar las palabras clave para la búsqueda a partir de la pregunta clínica. Y estas preguntas clave las reconocemos fácilmente cuando estamos leyendo un paper, y en el paper está el resumen o abstract y aparecen una serie de palabras clave que, si se han seleccionado de forma adecuada y de forma rigurosa, con lo que vamos a ver más adelante, que se conocen como tesauros o términos estandarizados, nos va a permitir que utilicemos esas palabras clave nosotros para nuestra búsqueda. Si llegamos a la conclusión de que un estudio que estamos revisando, que va a formar parte de la literatura que va a estar en el marco teórico, en los antecedentes de nuestro estudio, sus palabras clave, las palabras clave que vamos a encontrar en el resumen, nos pueden servir para buscar, para hacer búsquedas más precisas sobre el tema. Por otro lado, pues, después de haber definido esas palabras clave, se deben de seleccionar la fuente de información apropiada para la identificación de estudios relevantes. Más adelante veremos de que esas fuentes primarias, secundarias y terciarias deben de utilizarse sin menospreciarse las terciarias o las secundarias. Deben de utilizarse en todo el proceso de investigación, pero obviamente ellas nos van a dar información que nos va a servir para diferentes etapas del proceso de investigación. Diseñar una estrategia de búsqueda reproducible, sensible y específica. Ya sabemos a qué nos referimos con sensibilidad y especificidad de la pregunta de investigación. Pero una búsqueda también debe ser reproducible. Reproducible en el sentido de que si estamos haciendo una búsqueda acerca de hepatopatías crónicas y que, bueno, pensemos en cáncer hepático. La forma en la que hicimos esa búsqueda, si la estamos haciendo bajo ciertas reglas, estrategias y técnicas de búsqueda eficiente de literatura científica, otra persona las va a poder realizar y obtener los mismos resultados. Claro que va a tener posiblemente otros resultados porque cada día hay más publicaciones sobre un tema en particular. Pero la idea es que, bajo términos estandarizados, esas búsquedas se puedan reproducir por otras personas. Y un aspecto importante, que es el último paso, es que la búsqueda no termina cuando se han definido las palabras clave, se han seleccionado las fuentes de información y se diseña la estrategia de búsqueda reproducible, sino que esos primeros resultados que tenemos debemos de revisarlos. Si tenemos, por ejemplo, 50 artículos que nos podrían servir, debemos de estar conscientes que no solo se trata de buscar, hay que estar revisando en todo el proceso la calidad de esa información, y de manera que si lo que estamos obteniendo a través de nuestra estrategia de búsqueda no es lo que queremos, entonces debemos de refinar la búsqueda y seguir buscando con esos otros términos que van a ser los idóneos para lo que estamos buscando. Veí hace muchos años un meme y pues lastimosamente no lo guardé. Me gustó bastante porque estaban los dos paneles. En el primer panel aparecía el estudiante muy contento en la computadora porque estaba encontrando una gran cantidad de artículos de revista sobre el tema que le interesaba. Y en el otro panel estaba desanimado, triste y qué sé yo, porque ahora le tocaba que leer todos esos artículos de revista. Entonces es fácil pasar varias horas buscando, encontrando, pero ese proceso debe ser dinámico, de manera que no tengamos al finalizar nuestra búsqueda una gran cantidad de material del cual no hemos leído ni siquiera el abstract, ¿verdad? De esa manera podemos ir clasificando lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Pero estas estrategias que veremos ahora nos permiten llegar a la información que de hecho sí nos va a servir. Y posiblemente no estemos muy acostumbrados a utilizar estas estrategias. Sabemos que el objetivo de la búsqueda es identificar de forma eficiente la mejor evidencia disponible para contestar una pregunta clínica específica. Esto tiene que ver con el concepto de medicina basada en la evidencia. Para cada pregunta clínica hay una serie de información, de elementos, fuentes primarias, secundarias, terciarias, que van a poder encontrarse de forma eficiente.
y que van a tener la mayor calidad. La cuestión de la calidad es algo que lo debe valorar el lector, no solo los revisores por pares. Yo me he encontrado que muchos artículos están publicados, por ejemplo, se pueden acceder hacia ellos en una búsqueda a través de PubMed, pero realmente cuando uno los lee, definitivamente tienen aún, digamos, no tienen la calidad que se esperaría. Sesgos, no sé, asociaciones que son predecibles, ¿ya? Algo como tan sencillo como que alguien reporte: se encontró asociación significativa entre índice de masa corporal y peso del paciente. Pues eso es obvio, ¿no? O entre el recuento de plaquetas y el valor de una escala de SOFA. De manera que el hecho que estén publicados en portales, en bases de datos, no garantiza que esta investigación tiene la calidad de la cual se esperaría. Y llegar a valorar eso requiere de muchos conocimientos metodológicos, epidemiológicos, estadísticos y obviamente sobre el área que estén investigando, de forma general como médicos o de forma especializada en un área particular. Es así que vamos a ir viendo también elementos que nos pueden servir para valorar qué tan buena es una publicación. Se ha hablado, por ejemplo, de los indicadores bibliométricos, pero eso, eso es parcial. Ya vimos en la primera unidad un artículo que nos hablaba de las estrategias para plantear una buena pregunta en función del fin que perseguía esta pregunta. Si era una pregunta diagnóstica, si era una pregunta para valorar una intervención. Vieron ese artículo, a mí me pareció muy interesante. Y eso viene de la estrategia PICOT, donde se define la población, problema de interés, la intervención, la comparación, el resultado o el outcome y el tiempo o tipo de estudio. Pero ustedes vieron que en ese artículo aparecían otras formas más específicas de abordar las preguntas, de manera que podríamos garantizar la calidad de una pregunta utilizando estos acrónimos. Por ello no voy a hablar tanto de este acrónimo, pero es para que se recuerde. Entonces, al plantear una pregunta de investigación, si utilizamos esos criterios de PICOT o algún otro criterio, nos va a dar una ayuda para que vayamos a plantear de mejor forma nuestra pregunta de investigación. Y esto lo digo porque la pregunta de investigación, ahí van a estar implícitas las palabras clave para la búsqueda. Una pregunta o un objetivo, si está bien redactado, correctamente redactado en función de gramática y de coherencia de la investigación, va a tener precisamente esas palabras clave para empezar la búsqueda. Se pueden tomar varias palabras de esa pregunta de investigación, que la pregunta, ustedes saben, es una oración que tiene sentido. Sin embargo, no es necesario usar todos los términos para realizar la búsqueda, porque eso hace que la búsqueda no sea tan eficiente. Vamos a seleccionar 2 o 3 o hasta 4 palabras para poder realizar correctamente la búsqueda de la información que estamos planteando. Y hay una diferencia en cómo pensamos como clínicos, como profesionales de la salud, y otra de cómo se piensa con relación a la información disponible sobre esos temas. Por ejemplo, el lenguaje natural se utiliza incluso por los profesionales en su práctica diaria. Existe la terminología médica, que es más específica y más acorde al área en la que están trabajando, a su ciencia en particular. Y existen conceptos y definiciones de las temáticas que estamos investigando. Sin embargo, todo eso se traduce en las estrategias de búsqueda de información como los tesauros. Un tesauro es un concepto o definición estandarizada para la búsqueda de literatura científica. La terminología médica, esa se va a convertir en términos de búsqueda, y el lenguaje natural va a ser un lenguaje controlado porque va a haber una única forma o dos, pero no tantas, de hacer referencia al mismo concepto que vamos a buscar. Y ahí es donde empiezan los mesh
o los DEX, que se conocen como tesauros o vocabularios terminológicos controlados para publicaciones de artículos y libros de ciencia. Es así de que cuando estamos hablando de un concepto clínico, algo que vemos todos los días en la práctica clínica, la toma de signos vitales, la administración de un medicamento, el diagnóstico de una enfermedad crónica o una infección aguda, todo eso son conceptos clínicos que a través de los mesh se van a convertir en conceptos científicos que forman parte de la publicación científica y la búsqueda de información a través de publicaciones científicas. Entonces tenemos que el fundamento para las búsquedas en la literatura biomédica son los términos que se han estandarizado como trabajo de la Biblioteca Nacional de Medicina, que pertenece a los Institutos Nacionales de Salud. El diccionario de términos que va a describir esos términos de manera coherente y regular. Una gran cantidad de conceptos biomédicos, palabras o frases mediante las cuales se clasifican los temas principales de un artículo. Cuando vamos a la página de la Biblioteca Nacional de Medicina, encontramos entonces estos iconos que nos llevan, por ejemplo, a los mesh, a una página de ensayos clínicos, a Medline Plus, que da información para población en general, y también la plataforma de PubMed para que podamos realizar las búsquedas. Los mesh están en la plataforma de PubMed, de hecho. Entonces cuando llegamos aquí al mesh, vemos que están seleccionados en el cuadro de búsquedas solo los mesh. Podríamos buscar aquí libros o qué sé yo de un tema en particular y así encontrar el mesh que corresponde. Por ejemplo, diabetes. Bueno, si yo lo que quiero es diabetes insípida central, aquí está el término. El término no se va a escribir de otra forma, se va a escribir solo de esta forma, de manera que cuando alguien quiera buscar algo sobre ello, o diabetes autoinmune, lo escriba de esta manera y obtenga resultados reproducibles. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos aquí. Para ello se requiere hacer una búsqueda sobre beneficios y riesgos del tratamiento de la hipertensión sistólica aislada en adultos mayores. Para la selección inicial de los términos en inglés, el investigador se encuentra con múltiples opciones para esta enfermedad crónica. High blood pressure, por ejemplo, o enfermedad hipertensiva, o high pressure, o qué sé yo, o hipertensión. Pero solo existe un término para hacer referencia a esta enfermedad crónica, y es este término. Este término yo lo puedo, si ya lo sé, pues lo busco directamente en el mesh o usarlo en PubMed o qué sé yo. Pero si no lo sé, entonces voy a este mesh, a esta búsqueda, y escribo aquí hipertensión. Ok, entonces digo, ¿cuál es la palabra que me escribe hipertensión? Y aquí están algunas palabras, pero ninguna me está hablando de hipertensión hasta este momento. Está esta de hipertensión gestacional. Bueno, entonces veo aquí hipertensión. Aquí está. No hay, por ejemplo, high blood pressure. Esa no está. Entonces el único término para hacer referencia a la hipertensión arterial que está estandarizado en el mesh es este. Y aquí está. Entonces aquí está la parte de la que les había hablado, que nos está haciendo referencia a un diccionario. Y aquí están. Y estas son las palabras que se pueden adicionar. Si yo lo que quiero es conocer artículos sobre la epidemiología de la hipertensión, o la etiología, o aspectos genéticos, puedo seleccionar estos acá. Y bueno, ese es el término que se usa para la hipertensión. Pero supongamos que yo lo que quiero es buscar algo sobre enfermedad renal crónica. No conozco el término mesh, entonces lo busco aquí. Chronic Kidney, será Chronic Kidney Disease.
Bueno, esa no aparece ahí. La que aparece es chronic kidney, esta que está acá. La insuficiencia renal crónica. Y esta que es la etapa final de la enfermedad renal crónica. Entonces, no es esta. Y esta es en general. Entonces, este es el término que me interesa. Y lo que yo quiero buscar es artículos que hablen sobre, por ejemplo, la administración de bicarbonato sódico en la etapa de prediálisis, para saber si tiene una mejora en la función renal de estos pacientes. Bueno, si yo hago la búsqueda de esta forma, sin especificar ese otro término, bueno, aquí puedo hacer lo siguiente. Ya que tengo el término y lo he identificado, el término estandarizado que es el MESH, le doy un clic acá y aquí ya me aparece. Ahora buscar en PubMed. Y hay 119.464 resultados. Bueno, eso por el momento no es algo que me sirva. Entonces voy a agregar más criterios de búsqueda. Yo necesito que además de que aparezca la enfermedad renal crónica, aparezca la palabra bicarbonato. Voy a buscar ahora bicarbonate. Y de estos voy a elegir alguno de estos. Por ejemplo, ion bicarbonato. Aquí veo que está el operador lógico y yo quiero que tenga esas dos palabras. Más adelante vamos a ver cómo se usan estos tres: and, or y not. Lo importante es de que ahora yo le doy aquí clic a agregar. Y ya aparecen los dos términos MESH, bicarbonates y el referente a la insuficiencia renal crónica. De manera que ahora yo busco aquí a través de PubMed y ya tengo menos resultados, 833 resultados. Pero resulta que yo quiero que se refiera únicamente a la administración de bicarbonato de sodio. Entonces, y podría ser bicarbonato sódico oral, ¿ya? Entonces veamos solo con esto, ¿qué me aparece? Aquí tengo 293 resultados, ya son menos. Y yo voy a buscar aquí and oral. ...65 resultados. Bueno, además tengo los filtros. Como vamos a ver, hacer búsquedas en estas bases de datos es mejor por muchas razones que si las hacemos en Google, por ejemplo. Suponiendo que lo que yo quiero es hacer por el momento un marco teórico. Y en el marco teórico debo de hablar del estado del arte, de la administración de bicarbonato de sodio oral para la mejora de la función renal en pacientes que están en etapa de prediálisis. Y entonces lo que voy a buscar es un review. Puede ser un review o un systematic review. Y cuando yo pido systematic review, ya solo me aparecen 9 resultados. Y si acaso por alguna razón yo solo quiero buscar lo que tenga una antigüedad de no más de 5 años, ya tengo 4 resultados. Así puedo pedir también que aparezca que si yo solo quiero el abstract o documentos que tengan todo el texto. Pero lo importante es de que hemos visto cómo se van refinando las búsquedas. Desde 114.000 resultados, no recuerdo, a 4 resultados. Y esa búsqueda la va a guiar también los fines con los que yo quiero trabajar. Quisiera saber si tienen hasta este momento alguna pregunta. No, Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con la presentación. De manera que ahora vamos a ver que estos términos se pueden cruzar con el término correspondiente al diseño del estudio, como lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, si yo estoy buscando algo sobre vacunas de coronavirus, aquí he definido SARS-CoV-2 vaccine y
Yo sé que los estudios que utilizan vacunas, donde se evalúa la efectividad de las vacunas, son ensayos clínicos controlados, de manera que incluye esto Randomized Control Trial, y ya tengo 89 resultados de una gran cantidad que me aparecían antes de agregar el diseño del estudio. Esas estrategias me permiten tener búsquedas más sensibles. Asimismo, cuando se incluyen demasiados términos, se puede disminuir la búsqueda al hacer una mezcla de cosas. Por lo tanto, pues se recomienda tener entre 2 a 5 preguntas, podría ser a 5 palabras para hacer esas búsquedas. Por otro lado, pues la utilización de estos son los signos booleanos o los operadores booleanos, nos permite mejorar nuestras búsquedas. Estos deben de ser escritos en mayúsculas porque todos los buscadores los van a identificar como operadores lógicos y no como palabras. Entonces AND debería estar escrito siempre en mayúsculas cuando queramos utilizarlo como un operador lógico. Y vamos a ver aquí unos ejemplos. La intersección, el AND, solo recupera las citas que contengan los términos solicitados. Por ejemplo, cáncer de próstata y fumar, que son términos mesh. Aquí están, smoking y prostate cancer. Cuando agregamos la palabra AND, vamos a tener diferentes resultados que si hacemos las búsquedas por separado. Por ejemplo, con prostate cancer se tienen más de 9,000 documentos. Con smoking, más de 42,000 documentos. Si se agrega el operador lógico AND, 744 documentos. Es un ejemplo de algo que se hizo en algún momento, porque esto pues va a variar con todos los artículos que tenemos disponibles actualmente. Este operador booleano es el AND. ¿Y qué pasa cuando nosotros utilizamos el OR? Este dice, solo recupera las citas que contengan los dos términos o por lo menos uno de ellos. Si por ejemplo tenemos acá prostate, estos son 14,000 documentos, seminal 18,699 documentos. Si escribimos las dos palabras más OR, vamos a tener la suma de estos documentos, porque con que haya esta palabra se va a encontrar, va a salir dentro de los resultados de la búsqueda. Y finalmente tenemos el NOT, excluye las citas que contengan el término negado. Por ejemplo, hay 48,000 documentos en los que encontramos la palabra carcinoma y 23,000 donde encontramos bladder. Si la búsqueda es carcinoma, not bladder, me va a descontar estos 23,651 documentos con bladder, pero también algunos de carcinoma que tengan la palabra bladder, y en este caso son 41,217 documentos. Recordemos que cuando se usan dos palabras, para que sean relevantes y encontramos esa combinación de palabras y en ese orden, debemos de escribirlas entre comillas como prostate cancer. Luego está el aspecto de la selección de las fuentes de información. Con menor jerarquía está la base de datos personal, la opinión de colegas, los libros de texto y fuentes similares. En cuanto a las bases de datos personales, si nos tomamos el tiempo para organizar correctamente nuestros artículos de manera que los podamos ubicar cuando los necesitemos, la memoria nos dice, yo leí hace algún tiempo un artículo sobre este aspecto. A ver, ¿dónde está? Ah, bueno, entonces lo tengo ordenado, lo voy a encontrar. Ese es un recurso importante para poder trabajar. Yo trabajo bastante con temas de salud materno-infantil y tengo más o menos presentes algunas cosas que he leído cuando estoy trabajando en una discusión de resultados. Entonces ya solo debo de buscar ahí en mi base de datos personal, y si tuviera alguna ayuda como esa base de datos en Access, algo así, sería más fácil recuperar. Esto se los digo porque estas son las fuentes con menor jerarquía, tienen ciertas limitaciones. Lo que yo leo no es lo mismo que van a leer yo y mis colegas, y no digamos una gran cantidad de personas que ni siquiera conozco. La opinión de los colegas pues va a ser importante por eso, porque nos va a referir a otra literatura que posiblemente no estuvo disponible para nosotros. Y los libros de texto, lo importante de ellos es de que se dice que en general son más o menos, bueno, el conocimiento que está en un libro
tiene más o menos 4 a 5 años de antigüedad, por toda la cuestión que conlleva el proceso editorial, y la impresión y qué sé yo, la distribución. No siempre es cierto eso, pero es algo así general. Por lo tanto, la información con mayor jerarquía la vamos a encontrar en artículos de revista, artículos de revisión, artículos originales y de revisión. Esas son las fuentes primarias y secundarias. Esto los podemos acceder a ellos a través de las bases de datos. Medline es una base de datos y PubMed es la plataforma que me permite acceder a esa información. Pero también están otras bases de datos como Lilacs, que es de artículos que están en español en general y en portugués. En Base, que pues no solo tiene información sobre ciencias de la salud, sino que información de otras áreas. Y la biblioteca Cochrane, que también es relevante para las ciencias de la salud. Aquí tenemos otros ejemplos de bases de datos. Obviamente ustedes habrán visto alguna de estas y cada una tiene sus particularidades, algunos criterios que requieren para los autores que quieran publicar y quieran estar indexados en estas bases de datos. Aquí hay otra, Elsevier. Lilacs, que es una base de datos bibliográfica para registro de literatura científica y técnica en ciencias de la salud para los países de América Latina y el Caribe. Este es mantenida por la organización de Vireme. El 55% se estima de sus artículos están en español, el 40% en portugués y el resto en otros idiomas. La forma con la que trabaja es a través de los DEX. Los DEX son esos tesauros que están en español, pero bueno, yo no los utilizo tanto porque no son prácticos para utilizar. Aquí uno dice consulta al DEX y si yo estoy buscando el término embarazo, los resultados van a aparecer aquí a través de páginas que nos están visualizando todas de un solo. Entonces hay formas de poder acceder a ellos, pero no son tan eficientes como los mesh. Ahora vamos a ver el concepto de bibliometría. El conjunto de estudios que tratan del proceso de comunicación escrita de la literatura científica, la naturaleza, la evolución de las disciplinas científicas y cómo se refleja esta en la literatura, eso es bibliometría. Y consiste en el recuento y análisis estadístico de diversas características de esa comunicación. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que una plataforma me diga, su artículo que publicó ha sido citado por 10 autores. Eso ya es bibliometría. O que una universidad ha producido en determinado año cierta cantidad de artículos de revista que han sido publicados en PubMed. Eso también es bibliometría. Es algo muy interesante que nos puede dar una idea de qué tan valiosa puede ser, valioso para nosotros publicar en una revista y asimismo leer los artículos que están publicados ahí. Pero eso es relativo en el sentido de que siempre a medida que ustedes toman más experiencia en el área que están trabajando o en metodología o en estadística, van a valorar mejor esa literatura y van a encontrar debilidades en esos estudios. Bueno, por favor, si alguien tiene encendido su micrófono, recuérdense que están recibiendo la clase y que yo estoy grabando esto para que esté disponible para quienes estaban de turno. Entonces, otras técnicas de búsqueda, vamos a ver. Estas son técnicas sencillas. Las pueden aplicar, por ejemplo, en Google. Buscar por autor especialista. Muchos investigadores que son expertos en un área tienen una gran cantidad de publicaciones sobre su especialidad, porque han desarrollado toda su experiencia, su carrera en esos temas en particular. Esto nos permite, por un lado, encontrar diversas publicaciones de estos profesionales y buscamos en su currículum. Si empezamos a buscar en un buscador de PubMed, por ejemplo, el apellido de una persona que es especialista en enfermedades infecciosas, en sepsis, qué sé yo, vamos a encontrar
sus publicaciones, que nos van a dar una idea muy general de esa área y ese tema que estamos investigando, pero él mismo en la discusión de resultados menciona otras publicaciones de otros autores, no solo se cita a él mismo, de manera que vamos a encontrar una buena cantidad de información e información relevante. Por otro lado está también revisar artículos de revisión y artículos originales. Los artículos de revisión y los artículos originales van a tener diferentes, vamos a acudir a ellos cuando tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, los artículos de revisión o los review nos pueden servir para empezar a leer sobre un tema en particular. ¿Cuál es el estado del arte? Que ya saben qué significa el estado del arte. Y nos pueden servir para empezar a escribir o estructurar un marco teórico, porque ahí deberían de estar todos los temas que son relevantes para lo que estamos investigando. Si es que estamos hablando acerca de hemorragia posparto, pues obviamente el artículo de revisión va a tener información sobre el diagnóstico, sobre la forma de actuar, el código rojo, las complicaciones maternas y neonatales, la epidemiología, etc. Eso va a ser entonces para poder conocer conceptos generales sobre el tema. Pero si buscamos artículos originales, esto nos va a permitir encontrar fuentes primarias. ¿A qué me refiero con eso? Si yo estoy, por ejemplo, en Google y escribo aquí Surgical Site Infection, si utilizo el término review, ¿verdad? Le estoy agregando únicamente el término review, voy a encontrar un artículo de revisión que me va a servir para los primeros pasos de informarme sobre este tema en particular, de manera que va a mejorar las búsquedas que estoy realizando sobre el tema. Pero si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo necesito es empezar a trabajar en la metodología de mi investigación y empezar a plantear, por ejemplo, los objetivos de mi investigación, va a ser más valioso que yo utilice la palabra artículo original o el término equivalente en inglés. Esto nos va a servir para tener alguna idea de cómo han hecho sus investigaciones otras personas y cómo hicieron sus objetivos, su metodología, etc. Otra de las estrategias es agregar la palabra DOI o PMID. Si sabemos que el DOI es un correlativo que se utiliza para identificar a un artículo en particular y que se paga, por ejemplo, por ese DOI y que se requieren ciertos requisitos para poder tener ese DOI de la calidad del artículo, podríamos tomarlo como un criterio para valorar de forma primaria y de forma general y global que los artículos que tienen la palabra DOI van a ser posiblemente más relevantes y porque van a estar también publicados en revistas que tienen más impacto. Entonces, si yo estoy trabajando otra vez con Surgical Site Infection, artículo original, y además le agrego la palabra DOI, posiblemente encuentre algo que tenga mejor calidad metodológica y tenga mayor validez. Aquí podría encontrar alguno de esos artículos que está en esta plataforma de Elsevier, que es una plataforma donde en realidad sí se encuentran artículos muy buenos. Por otro lado, otras de las estrategias o técnicas que se utilizan son hacer la búsqueda en idioma inglés. Ya sabemos de que aunque el idioma inglés no sea el idioma de muchos investigadores, prefieren publicarlo así para tener más impacto en la divulgación de sus publicaciones. Buscar los artículos que aparecen en la bibliografía de un artículo de revisión o una monografía. Si hemos valorado un artículo y nos parece que es un buen artículo, vamos entonces a revisar la bibliografía de este artículo. Esto por muchas razones, porque ahí podemos encontrar fuente de información para lo que estamos buscando. Entonces yo voy por acá y qué sé yo, busco aquí Surgical Site Infection y bueno, entonces si yo tuviera el artículo acá, todo el artículo, puedo buscar en la literatura cuáles son
esos artículos que han consultado ellos. ¿Por qué nos sirve? Porque encontramos una serie de publicaciones que ya han sido valoradas por estos estudios. También me sirve para validar este artículo que estoy revisando. Si aquí me está haciendo referencia a algo en particular, a una información en particular, y me está refiriendo a estos dos artículos, yo puedo ir a buscarlos y revisar si lo que refiere este autor realmente está en estos artículos. Si está en esos artículos, ya tenemos otro elemento para decir que este artículo en particular tiene validez, ¿verdad? Porque muchas veces sucede, a mí me ha ocurrido, estoy trabajando acerca, por ejemplo, de si tiene relación la etiología de la cirrosis con la calidad de vida de un paciente con cirrosis. Y encuentro un estudio que me dice que según tal autor sí se ha encontrado asociación y esto se atribuye a tal razón. Voy a ese otro artículo y puede ser que en ese artículo no esté esa información. Entonces esto se lo está inventando o este autor no fue lo suficientemente ordenado para hacer referencia a la referencia adecuada. Y por otro lado, ¿por qué es bueno esto? Porque si la información que él tiene, si es la correcta, lo que me está refiriendo, esto que aparece en el artículo 114, en mi texto que estoy consultando, si está en ese artículo, yo voy a buscar este artículo 114 y lo voy a leer. Y si tenía una información de un párrafo o unas líneas en el artículo que consulté al principio, ahora tengo un artículo más grande sobre ese tema particular que quiero investigar. O puedo tener más artículos. Esa siempre va a ser entonces una estrategia. Otra estrategia es de las palabras clave que aparezcan. Este no menciona aquí sus palabras clave, pero las palabras clave que tenga el artículo que estoy consultando me pueden servir para utilizarlos como mesh. Posiblemente si esto está publicado en un artículo en una revista que sea de calidad, que tenga la suficiente calidad, ellos van a pedir como requisito que solo las palabras clave sean mesh y por lo tanto yo ya no tengo que ir a buscar al mesh. ¿Qué otras estrategias o técnicas sencillas se pueden utilizar? Solicitar las notificaciones automáticas de un tema a través de los portales que utilizamos para la búsqueda. Buscar los artículos que aparecen en la bibliografía de un artículo de revisión, que es lo que vimos anteriormente, pero también en monografías. Por ejemplo, un documento sobre el código rojo, ¿verdad? Es un documento, un protocolo que está basado en una gran cantidad de literatura que debería estar actualizada. No es un artículo de revisión, pero es una monografía. Ahí vamos a encontrar muy buena información. O si esta monografía está bien hecha, deberíamos de encontrar muy buena información ahí. Buscar recomendaciones en blogs especializados con mejores libros, por ejemplo, de un tema. En el caso de las ciencias de la salud no se hace tanto eso. Se buscan artículos de revista de los avances que hay en medicina. Pero, por ejemplo, en estadística, si se está trabajando con modelos de regresión, se va a buscar entonces en una página especializada cuáles son las mejores recomendaciones de diferentes usuarios que han votado para un libro sobre ese tema. Bueno, con esto terminamos el contenido de esta charla. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Por el momento vamos viendo gracias. Ok. Por el momento bien, doctor. Ok, bueno, estén pendientes por favor del grupo de la plataforma y del grupo de WhatsApp, que ahí les voy a estar dejando las noticias relevantes. Les agradezco por su atención y que tengan todos una feliz tarde. Gracias, doctor. Perdón, doctor, una consulta.